Mm. Hola. Bueno, te doy la bienvenida al blog interactivo Palabras Autistas. El proyecto en sí se basa en una guía editorial, que es el libro. Ya está escrito. Tengo la cámara al revés, así que vas a ver lo raro. Esa es la primera versión y la que entendí funcionaba, pero entendí que necesitábamos entender otras partes mediante el diálogo. Así que preparé un audio que voy a escuchar yo también, porque es mi material de investigación, en el cual junto algunas partes del libro y las comento en una cadena de sucesos que, bueno, ha sido clara. Así que te invito a participar de la experiencia, hayas leído el libro o no, es indiferente, y propone un cambio de mirada o una apertura a la misma mirada, simplemente, entendiendo de que estar aquí es todo un dogma y bueno, yo me lo presenté, así que te lo presento. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, es verdaderamente fascinante. Sí, totalmente. Es de esos textos que te cambian un poco la óptica, ¿no? Tal cual. Es una investigación firmada por el proyecto Palabras Autistas y escrita por Santiago José López Luro. Y, a ver, la idea de hoy, independientemente de si quien nos escucha ya leyó el libro o si es la primera vez que se cruza con este material, es presentarlo a todo público. Claro, desglosarlo bien a fondo. Exacto. O sea, vamos a hacer una especie de radiografía mecánica del agotamiento neurodivergente. Porque viste que generalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como una expectativa casi ingenieril. Sí, la típica de que vas, te sacas la placa y listo. Claro, alguien se quiebra un brazo, la radiografía muestra, no sé, una línea blanca irregular en el hueso, y el médico señala la placa y te dice, bueno, ahí está el problema. Es nítido. Es una certeza visual que resulta súper reconfortante. O sea, lo roto y lo sano se pueden categorizar de inmediato. Pero, cuando damos el paso hacia el mundo del neurodesarrollo y tratamos de entender este cansancio crónico del que tanto se habla en la comunidad, esa nitidez desaparece por completo. Se esfuma. Literal, la máquina de rayos X tradicional, digamos, deja de servir porque estamos buscando en el lugar equivocado. Totalmente. Y nos encontramos con un agotamiento que los estudios clínicos de rutina no detectan para nada. El texto usa un concepto gancho que es tremendo, el de la hipoteca biológica. Uf, ese concepto es clave. Es que imagínate a alguien que pasa 30 o 40 años de su vida pagando cuotas todos los meses, con intereses altísimos, desangrándose económicamente, pero sin saber siquiera qué compró una casa. ¡Qué locura vivir así! Y lo que plantea este documento de entrada es que no estamos hablando de un problema psicológico ni de una simple falta de voluntad, sino de un cuerpo que funciona como un hardware de altísima resolución, pero operando con el tanque de combustible vacío. Y a ver, para entender ese tanque vacío, el texto nos lleva directamente a la sala de máquinas de la biología humana, o sea, al sistema endocannabinoide. La ciencia descubrió esto recién en los años 90, gracias al equipo del investigador Rafael Mechoulam. Claro, que fue un antes y un después. Totalmente. Porque, para quien no está tan familiarizado, todos los sistemas del cuerpo humano suelen comunicarse hacia adelante. Una neurona le grita a la siguiente, activa, móvete, sentí dolor. Es como una cascada que va siempre en una misma dirección. Claro, tipo un efecto dominó. Exacto. Pero este sistema en particular hace algo extraordinario. Opera por señalización retrógrada, o sea, funciona en contramano. Y acá el documento usa una analogía que me pareció brillante para visualizarlo, porque en lugar de imaginar un cerebro lleno de químicos incomprensibles, el autor nos dice, pensemos en un aula de colegio llena de ruido y caos. Sí, me encanta esa imagen. El sistema nervioso tradicional sería un profesor que agarra un megáfono y grita desde el frente buscando tapar el ruido. Pero este sistema que mencionas, el freno celular,
Es un profesor que deja el megáfono, camina por el pasillo directamente hacia el alumno que está descontrolado. Que sería la neurona abrumada, claro. Exacto, y le pide suavemente al oído que baje el volumen. Es, literalmente, el freno de mano de todo el sistema. Y esa mecánica de ir a calmar la fuente del ruido es lo que mantiene nuestro equilibrio interno, digamos. Y sobre esta base se asienta el descubrimiento que cambia todo el paradigma. El neurólogo Eitan Russo formuló lo que hoy se conoce como la teoría del déficit clínico de endocannabinoides. Que es fortísimo lo que plantea. Sí, porque lo que postula es que el sistema neurodivergente, y específicamente el autista, inicia su vida operando con un déficit estructural de fábrica. Nace con niveles bajísimos de anandamida. La molécula de la paz. Exactamente. La anandamida es nuestra molécula endógena de la calma, la que modula el estado de alerta y le dice al cuerpo, bueno, estás a salvo, podés relajarte. Y ojo, esto dejó de ser una simple teoría hace rato. O sea, hay análisis de sangre que lo confirman de manera irrefutable. Absolutamente. En 2018, en la Universidad de Stanford, la investigadora Debra Carson logró la primera medición directa de anandamida en el plasma sanguíneo de niños autistas. Y los resultados fueron contundentes. Totalmente. Mostraron que las concentraciones eran drásticamente más bajas que en la población neurotípica. Y al año siguiente, el equipo de Adi Aran no solo confirmó esto, sino que detectó reducciones en múltiples compuestos de este sistema de freno. O sea, ya no es una hipótesis psicológica, es un dato físico, medible y cuantificable. Pero para un segundo, porque aquí es donde surge una duda inevitable para mí. Si el cerebro humano tiene esta famosa neuroplasticidad, esta capacidad de adaptarse a todo, ¿por qué el sistema neurodivergente no se acostumbra simplemente al entorno? Claro, es una buena pregunta. O sea, si arranca el día cero con este tanque de líquido refrigerante casi vacío, ¿cómo hace para salir a la calle, ir a la escuela o interactuar en una oficina sin fundirse en la primera semana? A ver, esa salta de habituación ocurre justamente porque el filtro de entrada está comprometido. Y el primer choque biológico con el mundo se observa en lo que la neurología llama la onda P50. ¿Qué es el famoso gating sensorial? Exacto. Imagínate una puerta automática en un edificio. En un cerebro neurotípico, cuando entra una persona, que sería un estímulo, digamos, como el zumbido de una heladera, la puerta se abre y luego se cierra, filtrando el ruido. El segundo estímulo ya no te genera sorpresa. Claro, el cerebro lo anula. Sí, pero en el cerebro autista, esa compuerta sensorial queda trabada, abierta de par en par. El estímulo número 100 entra con el mismo voltaje eléctrico, con la misma intensidad brutal que el primero. No hay habituación, porque el mecanismo de atenuación está dañado. Es como tener un teléfono inteligente de última generación apoyado sobre la mesa. La pantalla está apagada, parece estar en reposo total, pero por dentro tiene 50 aplicaciones súper pesadas corriendo en segundo plano a máxima prioridad. Tal cual. Si uno toca el teléfono, quema. Y la batería se está drenando a una velocidad feroz aunque parezca inactivo. Y el impacto de ese drenaje, está cuantificado por la ciencia. Las investigaciones del neurobiólogo Henry Markram sobre el síndrome del mundo intenso le ponen números a este calor. A un sistema nervioso hiperconectado le ingresan entre 800 y 1500 estímulos o pensamientos por minuto. ¡Una locura! Y el cuerpo humano, a través del habla o la acción, solo tiene capacidad física de procesar y dar salida a unas 150 palabras por minuto. Esa simetría gigantesca, ese embudo de información, genera lo que denominamos calor cognitivo. Claro. O sea, el procesador está corriendo al máximo de su capacidad desde que la persona se despierta. Ahora, yo veo a muchísimas personas en el espectro que parecen funcionar perfectamente. O sea, tienen trabajos súper exigentes, van a reuniones, socializan. Si este caos sensorial, este incendio de información está ocurriendo todo el tiempo por dentro, ¿cómo logran ocultarlo también? Lo logran a través de un mecanismo de supervivencia pura que conocemos como masking o enmascaramiento. El documento lo describe como un hipermasking de 3 capas. A ver. Primero, la persona tiene que reprimir constantemente su respuesta natural al malestar. Segundo, tiene que gastar energía en olvidar que se está reprimiendo para que el personaje luzca creíble. Tremendo. Y tercero, llega a convencerse de que ese personaje que armó para sobrevivir es, digamos, su identidad real.
Pero a ver, sostener ese andamiaje, esa ficción constante, debe tener un costo biológico monumental. Es un costo endocrino devastador. Desde el punto de vista del cerebro primitivo, de la amígdala, sostener una máscara social es interpretado directamente como estar en territorio enemigo. Claro, estás en alerta roja todo el día. Sí, es una amenaza vital ininterrumpida. Entonces, el cuerpo responde inundando el torrente sanguíneo con cortisol, la hormona del estrés, de manera crónica. Y aquí llegamos a la tragedia mecánica central que expone el autor. Este nivel sostenido de cortisol hiperactiva directamente a una enzima específica llamada FAG, Que es la enzima que funciona como una trituradora, ¿no? un barrendero al final del día. Pero bajo el fuego del estrés crónico y el masking, la enzima entra en un estado de hiperactividad reagresiva. Y empieza a destruir todo. ¿Sí? Empieza a destruir y triturar la poquita anandamida que el cuerpo apenas lograba producir. Es un delirio. O sea que el masking funciona literalmente como un balde con un agujero enorme en el fondo. El esfuerzo titánico que hace la persona por encajar, por parecer normal, dispara el cortisol. Claro. Y eso a su vez activa a la enzima que destruye las últimas reservas de paz que le quedaban en el cuerpo. El intento de sobrevivir al entorno es lo que te genera el vacío químico absoluto. Y frente a ese vacío químico, el sistema, no se rinde de inmediato. El organismo hace un intento desesperado por escuchar esa señal de paz que ya no está. El investigador Dario Siniscalco documentó en 2013 un fenómeno celular increíble. ¿Qué encontró? Al no encontrar anandamida, las células del sistema inmunológico en el autismo empiezan a crear pequeñas cerraduras adicionales en su superficie, esperando que llegue alguna llave química que les dé la orden de calmarse. La ciencia llama a estas cerraduras receptores CB2. ¿Y se multiplican a lo loco? Se multiplican de manera descontrolada por puro hambre celular. Claro, el texto usa la imagen de las antenas parabólicas. Es como que el cuerpo construye miles y miles de antenas gigantes en el medio de un bosque oscuro, invirtiendo una cantidad de recursos metabólicos brutal, buscando desesperadamente una señal de calma que, irónicamente, fue destruida por el propio estrés de la persona. Y lo que agrava esa búsqueda es que las antenas se quedan encendidas, consumiendo energía y activando respuestas de alerta continuas. Y esto detona una inflamación sistémica en todo el cuerpo. Claro, te prendes fuego por dentro. Literal, el nivel de gasto metabólico es tan insostenible que el organismo choca contra un límite termodinámico. Basado en los estudios del Dr. Robert Navadulbiox sobre la respuesta de peligro celular, llega un punto crítico donde las mitocondrias, que son las usinas generadoras de energía de cada célula, deciden entrar en huelga. Bajan la palanca. Bajan la tensión al mínimo indispensable para no quemar la placa madre del sistema. Y ese apagón de emergencia es el famoso colapso, lo que en la comunidad se conoce como shutdown cuando es hacia adentro, o el meltdown cuando esa evacuación de temperatura se vuelve una explosión hacia afuera. Exactamente. Pero acá es donde todo esto me genera una pregunta inmensa. Porque si el motor está levantando temperatura a este nivel, si se está fundiendo por el exceso de trabajo, ¿por qué la persona no frena antes de que explote el radiador? Es la gran pregunta, sí. ¿Por qué no simplemente para, se tira en el sillón y descansa? Porque ocurre algo fascinante y terrible a la vez, que es la ceguera interoceptiva. Recordemos que la enzima trituradora, la FAH, destruyó la anandamida, y al hacerlo, rompió físicamente el puente de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Claro, se cortó el cable. Sí, para ahorrar la poquísima energía que le queda frente a la huelga de las mitocondrias, el organismo toma una decisión re drástica y corta la lectura de sus propios sensores internos. ¿Apaga las alarmas? Ciega sus alarmas. Clínicamente, en el consultorio a esto se le llama alexitimia, pero mecánicamente es un fallo total en la lectura del hardware. Es como, como tener una estufa industrial calentando una habitación al máximo absoluto, pero el sistema no tiene forma de leer el termómetro. El cuerpo se está quemando por el estrés, las pulsaciones están por las nubes, pero la señal de peligro o de agotamiento nunca llega a la conciencia. Tal cual. Entonces la persona sigue y sigue. Sigue trabajando, sigue socializando, sigue forzando la máquina hasta que todo vuela por los aires, sin haber sentido el cansancio previo. Y mira, este escenario de tierra arrasada se vuelve exponencialmente más complejo cuando consideramos que este hardware no siempre corre un solo sistema operativo a la vez.
El documento explora con mucho detalle el perfil AUDHD, que es la coexistencia del autismo y el TDAH. Claro, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Porque, viste que uno pensaría que desde la visión clínica tradicional esto es como una suma matemática básica. Tenés ciertos rasgos por un lado y ciertos rasgos por el otro. Claro, pero no. El material plantea que vivir con AUDHD es literalmente una guerra civil interna. Es que no es 1 más 1 igual a 2, es una tercera condición emergente. Si miramos la ruta metabólica, el cerebro autista busca la seguridad, la rutina predecible y el foco profundo e inmersivo en un solo interés. Necesita orden. Necesita dopamina urgente. Busca el contexto amplio, la novedad constante, romper la rutina y saltar de un estímulo a otro. Al no haber anandamida para modular y mediar entre estas dos necesidades, el sistema entra en un conflicto feroz. Están peleando por el volante. Es un motor de alta gama que está recibiendo la orden de acelerar a fondo y clavar los frenos al mismo tiempo. Consume sus recursos energéticos en tratar de resolver esta contradicción, incluso cuando el cuerpo no está sentado en silencio. Y es justamente frente a este nivel de agotamiento estructural que la investigación de palabras autistas introduce una intervención mecánica muy precisa, que es la planta de cannabis. Sí, fundamental esto. Y acá necesito hacer un poco de abogado del diablo y poner algo sobre la mesa, porque culturalmente hay un prejuicio enorme con esto. Tradicionalmente, la sociedad asocia cualquier uso de sustancias a una vía de escape, ¿no? Como una forma de adormecer el malestar o apagar la cabeza. Sí, obvio, es el estigma típico. En un sistema que ya está al borde del apagón, a punto de fundirse, usar cannabis no es simplemente anestesiar el problema para no sentirlo. Mira, la neurobiología nos demuestra exactamente lo contrario. En este contexto específico de déficit endocannabinoide clínico, utilizar un extracto de THC de espectro completo no anestesia nada. Funciona, digamos, como un tutor pedagógico para la biología y como un espejo amplificador. Ah, o sea que te devuelve la sensibilidad. Totalmente. Cuando los compuestos de la planta se acoplan a los receptores, aportan finalmente esa señal de freno que el cuerpo estuvo buscando con sus antenas vacías durante décadas. Y al percibir seguridad química, el cerebro suspende la hipervigilancia del lóbulo prefrontal y desactiva la alarma crónica de la amígdala. O sea, que hace caer la máscara social. Literal. Pero no porque la persona haga un esfuerzo terapéutico monumental o esté en terapia 1000 años, sino por una cuestión de física pura. Al relajar la tensión del sistema, el enmascaramiento se vuelve biológicamente innecesario y se cae solo. Exacto. Desmonta el personaje defensivo y lo que queda expuesto frente al espejo es el hardware real, con su sensibilidad original. Pero a ver, para que este encuentro con la propia sensibilidad no genere un choque violento en un sistema que lleva años subnutrido y aterrorizado, el autor es tajante con la metodología. La vía de ingreso. Claro, la vía de administración debe ser oral y mediante una rampa ascendente. Claro, porque no estamos hablando de fumar sin control. O sea, el humo, al golpear los pulmones directamente sin una base química previa, genera un tsunami eléctrico que puede sobreestimular a un sistema que, bueno, está deshidratado de señales. Exactamente, es demasiada información junta. En cambio, las gotas de aceite debajo de la lengua van construyendo un colchón. Le van enseñando al cuerpo el vocabulario del bienestar milímetro a milímetro. La frase que usa el texto es espectacular, dice: el aceite organiza al que fuma. Es la síntesis perfecta de la dosificación terapéutica, y esto nos abre la puerta a lo que Mechulam llamó el efecto séquito. En el campo de la botánica medicinal, aislar una molécula en un laboratorio no suele ser tan efectivo. Necesitas todo el paquete. Se necesita la inteligencia de la planta entera. Los cannabinoides principales, como el THC y el CBD, son como el motor del vehículo. Pero los terpenos, que son los compuestos que le dan el aroma y el sabor a cada planta, funcionan como el volante que dirige el efecto hacia un lugar específico del cuerpo. Claro, son los que te direccionan. Y el libro los agrupa en un concepto maravilloso que llama la heladería sensorial. Y eso te cambia toda la perspectiva. Es dejar de pensar en genéticas botánicas como simples dosis para sedarte y empezar a tratarlas como colores en una paleta de ecualización. Sí, me encanta esa metáfora. Porque si el sistema necesita, no sé, apagar el bucle mental repetitivo y finalmente dormir, vas y buscas el terpeno linalol, que es el que huele a lavanda.
Si el objetivo es sostener el foco ejecutivo y trabajar sin que la ansiedad te bloquee el cuerpo, se usa el pineno, que huele a bosque. Y si hay dolores articulares o neuroinflamación pura, entra en juego el beta-cariofileno. Es devolverle a la persona las perillas de control de su propio ecualizador nervioso. Tal cual. Pero ojo, todo este andamiaje biológico, todas estas gotas y terpenos, chocarían contra una pared de concreto si no consideramos un factor externo que es el gran giro magistral del documento. Es imposible analizar esta mecánica de recuperación sin hablar del entorno legal y social que rodea a la persona. Sí, tal cual. Y te digo que esto fue lo que más me voló la cabeza del texto, porque une la biología con la sociología de una forma que yo por lo menos nunca había escuchado. El texto hace mucho foco en el marco legal de Argentina, mencionando herramientas del Estado como el registro ReproCan y la Ley Nacional 27.350. Sí, que es pionera en esto. Claro, para quien nos escucha desde otro lugar o que no conoce el tema, se trata de normativas que amparan y protegen legalmente a quienes cultivan y usan cannabis con fines terapéuticos, algo que sabemos fue impulsado enormemente por organizaciones civiles como Mamá Cultiva. Y el hallazgo mecánico aquí, lo brillante, es que el autor no ve a esta ley como un simple trámite burocrático o un permiso de circulación. Plantea con una lucidez tremenda que la seguridad jurídica es farmacología pura. Para un segundo ahí y dejemos que esto decante, porque es fuerte. ¿Cómo puede ser un archivo PDF emitido por un ministerio del Estado se convierte en un medicamento que actúa sobre las células? Es que si conectamos los puntos de la cadena mecánica que venimos armando desde el principio, la respuesta es pura lógica celular. Mira, en un entorno punitivo, el miedo a la ilegalidad, el pánico a ser castigado o juzgado por buscar alivio, actúa como un estresor ambiental gigantesco. Obvio, vivís paranoico. Y como vimos antes, el estrés sostenido inunda el cuerpo de cortisol. El cortisol hiperactiva la enzima destructora Fa, y la enzima destruye la poca anandamida que te queda. Entonces, obtener ese certificado legal, ese PDF oficial que dice «El Estado reconoce tu tratamiento y te protege», frena la cascada de miedo en la mente. Claro. Al frenar el miedo, baja el cortisol. Al bajar el cortisol, la enzima destructora se apaga. Esto significa que la seguridad legal funciona literalmente como un escudo mitocondrial antes de que la persona siquiera haya tomado la primera gota de aceite. Es impresionante. Sí, prepara el terreno para que la planta ingrese a un sistema que por primera vez se sabe a salvo. La firma de un ministerio operando como la primerísima dosis biológica que detiene el incendio endocrino. Es brutal. Y todo este recorrido desemboca en el último concepto del texto, en ese capítulo final que él titula La decisión. ¿Sí, un cierre repotente? Porque si bien entender la doble empatía y tener el diagnóstico traen un montón de alivio, el texto nos dice que el diagnóstico es solo una tregua diplomática. O sea, es dejar de obligar a dos sistemas operativos distintos a hablar el mismo idioma a la fuerza. Porque el horizonte final de todo este algoritmo de recuperación, no es cambiar una dependencia de psicofármacos por una dependencia eterna de una planta. El uso de los fitocannabinoides es un andamiaje temporal. Es un yeso para un sistema que está fracturado. Una muleta, digamos. Exacto. El verdadero objetivo es alcanzar lo que el autor denomina la soberanía perceptiva. La meta es que el cuerpo, al dejar de gastar cantidades exorbitantes de energía en sostener la máscara social y pelear estas guerras civiles internas, recupere el presupuesto metabólico necesario para reactivar su propia fábrica endógena de bienestar. Lo que en el libro se llama la anandamida. Es decir, lograr que el cuerpo vuelva a producir su propia anandamida a través de la ecología del cuidado cotidiano. El sueño profundo, real, que te enfría el procesador, el movimiento corporal libre que libera moléculas de calma, las prácticas inmersivas que estimulan el nervio vago. Claro, todo suma. Se trata, en definitiva, de aplicar los principios de la permacultura, de la sustentabilidad, pero al propio sistema nervioso. Es firmar un acuerdo de paz duradero entre la exigencia biológica de la máquina y la identidad genuina de la persona. Bueno, recapitulemos entonces un poco el inmenso viaje que hicimos hoy a través de esta radiografía de palabras autistas. Vimos cómo un hardware sensorial de altísima fidelidad que lamentablemente arranca con su tanque de anandamida vacío,
se termina incendiando por dentro al tratar de simular normalidad en un mundo recontrarruidoso e implacable. ¿Sí? Vimos cómo, frente a ese incendio de cortisol, el cuerpo decide cortar la luz interoceptiva, apagando el termómetro para sobrevivir. Y eso lo lleva a un colapso ciego. Tal cual. Y finalmente vimos cómo el uso metódico del cannabis oral, respaldado fundamentalmente por un escudo legal del Estado, logra frenar esa destrucción química y le devuelve a la persona la soberanía sobre su propia percepción. Y a ver, si alejamos un poco la lupa y conectamos toda esta microfísica con el panorama general del mundo de hoy, nos topamos con una reflexión que para mí es ineludible. A ver, Es una pregunta que trasciende por completo el nicho del autismo y la neurodivergencia para interpelarnos absolutamente a todos. si la medicina y la investigación biológica demuestran hoy, a nivel celular, que forzarnos a fingir normalidad en un entorno rígido destruye literalmente las moléculas que nos permiten sentir paz, ¿Sí? ¿acaso como sociedad, con nuestros niveles de exigencia modernos, no estamos empujando a todos los cuerpos humanos a operar bajo un déficit crónico e inducido de alegría fisiológica? Es una pregunta que te deja temblando cualquier certeza, la verdad. ¿Cuánto de lo que consideramos inamovible en el temperamento humano, esto de ver a la gente siempre cansada, siempre sin paciencia, irritable en el tráfico, siempre al borde de explotar, no es en realidad una característica natural, sino apenas el eco desesperado de un sistema biológico aterrorizado y exhausto por el entorno? Totalmente. Al final del día, volvemos a esa fría sala de rayos X con la que empezamos la charla. La medicina tradicional puede mirar la placa y jurarte que no hay ningún hueso roto, pero la factura de esta hipoteca biológica se sigue cobrando en cada célula. Ojalá para quien nos escucha hoy, esta inmersión haya sido una invitación definitiva para dejar de ignorar o de medicar para apagar las alarmas del cuerpo y empezar, tal vez por primera vez, a escucharlas y entender su mecanismo profundo. Quiero darte las gracias por participar del video. Es un capítulo interactivo. Lo construí a través de varios diálogos e investigaciones que he estado haciendo estos últimos 4 años. Y este proyecto lo podés continuar observando a través del libro que escribí, Palabras Autistas. Tiene una nueva encuadernación en el formato de Amazon y Amazon KDP. Están disponibles. Y en Argentina, enviados por mí. Si te interesa algo, puedes escribirme y consultarme. Este es mi registro de lo que yo entiendo como perfil sensorial, sensibilidad y autonomía autista. Muchas gracias.